Busquemos la palabra del Señor y vayamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 11 y del 19 al 20. Utilizaremos este texto de referencia para lo que creo Dios me ha dado para ustedes bajo el tema ¿cómo conocer la voz de Dios? ¿Cómo conocer la voz de Dios? Primera de Samuel 3, del 1 al 11 y el 19 y 20. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y escuche esto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, el joven Samuel, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar por segunda ocasión a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: Señor, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, muchacho. Vuelve y acuéstate. Yo le añadiría que todavía es oscuro, todavía es muy temprano. Y Samuel no había conocido, escuche este texto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es un dato muy importante. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino nuevamente al sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, ¿me llamaste? ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba tratando de hablar con el joven, y el joven venía donde Elí. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare o oyeras su voz de nuevo, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, pero no esta vez Samuel, sino Samuel, Samuel, que significa énfasis. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Palabra de Dios. Oremos pues. Señor, te doy gracias por tu presencia. Espíritu de Dios, ministra mi corazón, o sigue ministrando, y ministra a tu pueblo. Háblanos, porque tus siervos y tus siervas escuchan. Y permite que este mensaje de hoy cale lo más profundo del ser, de manera integral, sana en nuestras vidas, y que de hoy en adelante entendamos que tú te manifiestas de maneras diversas y que tú eres más grande de lo que podamos pensar o entender. A ti te daremos la gloria y la alabanza cuando empezamos a ver los milagros y los prodigios ocurrir por medio de la proclamación de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Quisiera resaltar bajo el tema de hoy cómo conocer la voz de Dios. Hay mucha gente que están en las iglesias y Dios les habla, Dios los usa, pero tienen que aprender lo que Dios, entiendo, me ha dado para usted hoy.
Y aquellos que no lo saben, pues hoy esto será nuevo para usted, pero sé que será de bendición para todo el pueblo de Dios. Una de las maneras distintivas en la renovación del Espíritu Santo es que los creyentes están recibiendo revelación de Dios en sus vidas. Como en antaño Dios les habla a los creyentes de todo el mundo de diferentes maneras. Tal vez tú podrás decir, o alguien podrá decir, pero es que a mí Dios no me habla. En este caso hay dos opciones, hermanos y hermanas. O la Biblia miente o el problema está en ti. Y como la Biblia no miente, tal vez tu problema simplemente sea que no te das cuenta que Dios te está hablando, o que tú o usted no conoce su voz, como en el caso de Samuel. Dios se revela y Dios habla de distintas maneras. Uno de los obstáculos para escuchar la voz de Dios es creer que Él habla únicamente en voz audible. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios también nos habla de diferentes maneras y por distintos medios. Por ejemplo, Dios usa libros cristianos. Los que compraron mi libro, Jesús ven a mi casa, Dios les habló. Los que no lo compraron, para el juicio. Dios me ha ministrado muchas veces por medio de libros que ha puesto en mi mano para que el Espíritu me hablara. También Dios nos habla por medio de las artes. Oh, qué maravilloso. Los sueños, las visiones, la naturaleza y la convicción interior. También habla a través de la Biblia, de la oración, de las circunstancias, de los desiertos. Y nos habla también por medio de la iglesia, y en esta mañana te habla por tu pastor. Y de otras múltiples formas Dios nos habla. Así que no podemos encajonar a Dios porque Él nos va a hablar de manera audible, porque Dios habla de diversas formas y maneras. Sin embargo, una de las dificultades que impide disfrutar de esta comunión y guía de Dios es la falta de discernimiento de la voz de Dios. No conocemos cuando Dios habla, o no lo sabemos. Para eso estoy yo aquí, para enseñarles. Muchos creyentes se preguntan, ¿y cómo yo sé que Dios me está hablando? Y no son mis deseos internos, o es Satanás. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón nos puede hacer pensar que el diablo nos está hablando y es Dios. Porque somos nosotros y es el enemigo. Y cruzamos los cables y hay un cortocircuito en nuestro interior porque no hemos aprendido a conocer, a discernir la voz del Maestro. En Génesis 3, aún sabiendo que Dios les hablaba y pernoctaba con ellos constantemente, Eva y Adán decidieron escuchar la voz de la serpiente. No era una culebra, no era un cascabel, era el enemigo transformado, transfigurado en un animal, en una serpiente. Y engañó a la mujer, y la mujer le pasó el batón al varón, y ambos fueron engañados. Porque Satanás, mis amados, es experto en imitaciones y es engañoso. Es padre de toda mentira. Y quiere hacernos creer que nosotros no valemos nada. Quiere hacernos creer que el ministerio de nosotros se cayó en tierra y que nunca se va a lograr. Quiere hacernos creer que esa casa que tú sueñas nunca la vas a tener. Quiere hacernos creer que la que tienes te la van a quitar. Y que tú eres una persona destinada al fracaso cuando Dios dice, aleluya, que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en su nombre lo recibiríamos. Y ya nosotros fuimos separados para Dios, somos del Señor. Y si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿a quién tú vas a clamar? ¿A qué maquinita le vas a echar tu moneda? A la va. ¿A qué numerito vas a jugar y en quién vas a confiar? Confía en Jehová, que Él todo lo puede.
que Él todo lo sabe, depende de Él. No he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Esa es la vida y debe ser la vida del creyente, en confianza plena de aquel para que el enemigo no nos engañe. Ahora bien, la clave para reconocer la voz de Dios no se atravese por fórmulas. 5 pasos para conocer la voz de Dios. 7 estrategias para discernir cuando Dios te habla. Mentira. Sino con una relación íntima tuya, personal con Dios y con su Santo Espíritu. En una ocasión Jesús dijo: y a sus ovejas llama por su nombre. Escuche esto. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 3 al 5. Pero conocen la voz de su Señor y lo siguen. Si tú quieres ser un fiel cristiano, un verdadero creyente, tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Pastor, pero todavía no lo entiendo. Déjame terminar, hermano, cógelo con calma. En esa relación íntima tuya con el Señor, porque la salvación es personal e independiente, aunque Dios puede salvar a un pueblo completo si se arrepiente de todo corazón. Pero en esa relación tuya íntima con el pastor de pastores y sus ovejas, es la que hace que nosotros podamos seguir al Señor confiadamente. Es lamentable la cantidad de creyentes que no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Toman decisiones sin el respaldo del Señor. Se embrollan a mano poder y llenan las tarjetas hasta el techo y después le preguntamos a Dios: Señor, el diablo reprende el Satanás. El infierno quiere tenerme bajo el zapato, pero Dios me hará provisión y va a tocar un hermano de la iglesia que me va a dar una donación de $200,000 y todas mis tarjetas se van a saldar. Dios también nos da sabiduría para actuar diligentemente, para actuar correctamente. Aleluya. Pero muchos cristianos se equivocan continuamente, tropiezan con la misma piedra porque no conocen la voz de Dios y por consiguiente no pueden seguirlo. Por esta causa algunos cristianos caen en las garras del enemigo porque no saben distinguir entre la voz del que le habla. Para ellos, todas las voces les parecen iguales. Y cree que ya les dije que el enemigo se disfraza de ángel de luz y va a tratar de imitar a Jesucristo. Y va a tratar de imitar a Dios en todas las cosas, incluyendo la voz. Pero usted que tiene el Espíritu Santo sabrá discernir quién es el que le habla. Ay, 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 ay. Porque cuando usted intima con Dios continuamente, usted aprende a discernir y a conocer lo que la palabra dice del Dios que usted le sirve. Y todo lo que no es verdadero es falso. Lo que tienes que conocer a un Señor y dueño, Jesucristo, el Dios Todopoderoso, y podrás discernir que todo lo demás es falso. Es superfluo, es light. Sabe igual, pero no llena. Hay evangelios que parecen iguales. Hay manifestaciones que parecen iguales. Hay evangelios que parecen iguales, son light. Saben igual, pero no llenan. Porque lo que nos llena a nosotros tiene que ser una palabra, la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Y esta iglesia ha aprendido a discernir y a esperar cada domingo, cada martes, cada día que se predique palabra de Dios y no de hombres. Por eso hemos aprendido a discernir cuando el diablo habla, cuando somos nosotros o cuando es Cristo el que nos está hablando a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Si quieres vivir la vida abundante, tienes que intimar con Dios. Esa es la clave. No hay 7 pasos, no hay 7 formas, 7 estrategias. La estrategia, la clave, todo eso está en la rodilla, en la búsqueda de intimidad con Dios. Y en esta su preciosa palabra, escudriñala. Y en ella hay tesoros, hay ríos de agua viva. Notarás que tu manera de hablar cambia. Tu manera de relacionarte con las personas cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu familia cambia. Todo para bien, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. No concibo un creyente deprimido, tirado en el suelo, sin fe y sin esperanza, si el Espíritu Santo está en él. A menos que lo tenga contristado.
Pero hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, hey, wake up, levántate, chico. Levántate, mujer. Adora al que vive para siempre. Sacúdete al polvo. Y empieza a caminar por la senda de justicia que el Señor te va preparando por amor de su nombre. Aún así es lamentable que eso ocurra, en que algunos creyentes vivan sin fe y sin esperanza teniendo un Dios tan poderoso. Caminan hacia el precipicio sin saber que les espera la muerte. ¿Te das cuenta de la seriedad de este asunto? Que si usted y yo no sabemos discernir, o no sabemos o no conocemos la voz de Dios, nuestra relación en todas las esferas está en peligro. Porque somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil del enemigo. El enemigo es como el pejo sagüeso. Se te va a acercar y te va a oler. Pero si tú tienes la unción del Espíritu Santo, no se va a atrever a acercarte y olerte las piernas abajo, ¿sabes? Si hay algo que le molesta a Satanás y que lo aleja, es un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. En el texto que les leí de Samuel, hay 3 tragedias. No es que yo vaya a continuar el mensaje hablando de tragedia está lleno el mundo. Es para que descubramos que detrás de esas 3 tragedias hay una oportunidad de crecer, hay una oportunidad de aprender. Vamos a utilizar estas 3 tragedias para aprender de ellas. ¿Cuántos dicen, yo quiero aprender? En el pasaje de hoy se desprenden esas 3 tragedias. Y la primera tragedia es la desgracia de que un pueblo que vive donde no hay revelación de Dios. El pasaje comenzó cuando empecé a leer, dice, y escaseaba la revelación de Dios. No había visión para ese tiempo. Oh, qué triste. Estar en una iglesia o viviendo en un pueblo donde no hay presencia de Dios. Oh, Dios está. Podrá decir, no es que Dios siempre está presente. No. Una cosa es la presencia de Dios como Dios omnipresente. Santo. Y otra cosa es el Dios que se manifiesta donde hay un pueblo, un hijo, una hija que le adora en espíritu y en verdad. Eso es otra cosa. Podríamos decir que el Dios está con el que está debajo del puente. El que esté deambulando, que está en las barras. Sí, está en todo lugar. Claro, porque es omnipresente. Pero Él no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta donde se invoca su nombre, donde hay un corazón contristo y humillado. Hay alguien clamando, Señor, ayúdame, Señor, glorifícate, Señor, lléname, háblame, papá, hasta que no me hables, hasta que no me bendigas, no te vas. La primera tragedia es un pueblo que no hay visión, no tiene visión. Cualquier parecido con cualquiera de nuestros pueblos es pura coincidencia. El pueblo de Israel estaba sumido en una decadencia espiritual por falta de visión de Dios. Es fácil echarle la culpa a los líderes. Es fácil echarle la culpa a fulano o sutano. No, la culpa no es de ellos, la culpa es de todos. Porque si tú fuiste llamado para ser una antorcha, tú tienes que alumbrar cualquiera sea el lugar donde tú estés o tus circunstancias. Tú no alumbras cuando sale todo bien. Tú alumbras en todo momento y principalmente en medio de las tinieblas, donde el sol clarea, donde está la luz resplandeciente. Ahí no hace falta una antorcha, o por lo menos apenas se aprecia. La antorcha se aprecia a la distancia cuando las tinieblas son más intensas. Y mientras más intensa las tinieblas y usted alumbra como antorcha llena del Espíritu, más se va a ver la luz de Cristo en usted. El pueblo de Israel estaba sumido en esa decadencia y los líderes espirituales no cumplían su función. Y el pueblo estaba sin dirección y sin guía. Y como dice el proverbista en 29:18, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Oyó eso? Donde no hay visión, la familia se desenfrena. Donde no hay visión, mi empresa se desenfrena, mis hijos se desenfrenan, mi vida se desenfrena, el pueblo se desenfrena. Respecto a esto, es triste decirlo, pero ocurre que en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se debe adorar a Dios, en nuestro continente, aquellos a quienes Dios les designó para liderar al pueblo, tampoco saben discernir la voz de Dios. Qué lindo. El que se propone o pretende hablar la palabra de Dios y enseñarla, tampoco sabe discernir la voz de Dios. Y eso ocurre en muchos lugares. Dile a que está a tu lado, ten cuidado donde te metes.
que hoy día, como vemos tantas predicaciones en internet principalmente, las damos todas por buenas, pero esa gente no sabe discernir la voz y tú tampoco, porque das por bueno todo lo que escuchas. Sabrá Dios, ni bíblico es, pero sonó lindo y te dice, gloria a Dios. Los seminarios y los institutos bíblicos enseñan Biblia y teología, ¿cierto, Lester? Pero no enseñan a oír la voz de Dios. Y yo tengo ambos, seminario y instituto, seminario y todos los arios. Pero ahí no me enseñaron ni me enseñan a oír la voz de Dios. La voz de Dios yo aprendí a escucharla con un viejito, se llamaba Horacio. Cuando yo quise renunciar, cuando yo preparé mi maleta para irme, me dijo, adiós, Dios no te llamó a ti para pastor, porque yo creo en tu llamado, tú no crees en el tuyo. Y los siervos salen por la puerta de frente. Cuando Dios te llama al pastorado es que tú te vas a ir, así que guarda la maleta esa y vete de rodilla, métete de cabeza al altar, porque yo creo en la oración del altar, quiero que lo sepan. Y como dije, los seminarios y los institutos no enseñan sino Biblia y teología, pero no nos van a enseñar a escuchar la voz de Dios. Por eso mi intención al predicar de cómo distinguir la voz de Dios sobre otras voces es ayudarle a ustedes como pueblo y como mi redil del Señor me ha puesto a mi cuidado, a reducir los riesgos de que te confundas cuando escuches a Dios hablar y pienses que te está hablando otra cosa. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné o en griego común. Y en ese griego común, en el griego común existen dos palabras que describen las escrituras, que se traduce como palabra. La primera es logos, que logos se refiere principalmente a la palabra total inspirada de Dios y a Jesús, que es la palabra viva. Aquí lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Jesús es la palabra. Y esta es la palabra viva inspirada por Dios. Esto es el logos de Dios. Y la segunda definición, etimológicamente hablando, es rema. Esta palabra que es logos, que es inspirada por el Espíritu, que es palabra de Cristo, que es palabra de Dios, se convierte en un libro de recetas cuando no lo leemos. Si lo pones al lado de uno, ¿cómo se hace un revoltillo con cebolla y ajo? Se convierte en lo mismo. Porque si no se le cree, y tú eres lo que tú lees, y tú eres lo que tú crees. Si no leemos la Biblia y la acomodamos al lado de otros libros, se convierte en un libro más. Pero este es el logos de Dios. Y si quieres aprender a discernir la voz de Dios, tienes que leer el logos de Dios, que es su palabra, para que haya un rema. Un rema es cuando esta palabra, que es el logo inspirado, sale de ahí, sale del papel, se impregna en mi corazón, empieza a transformarme, me hace llorar, me hace gemir, me hace reconocer mi pecado, me empodera en el Espíritu y me hace ver más allá de lo que yo pueda ver humanamente hablando. Eso es rema. Cuando vaya a orar y vaya a leer la Biblia y Señor, voy a leer tu logos. Pero quiero que este logo se convierta en rema en mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Rema en tu vida. ¡Gloria a Dios! Eso es poderoso. Volviendo al texto, hermano. No sé si notaron que en el versículo 7 dice que Samuel ministraba y sin embargo no conocía a Dios. Así que es posible ministrar sin conocer a Dios. En la calle dirían es pintura y capota. Esa es la segunda tragedia. La primera es un pueblo desenfrenado porque no hay visión. La segunda es que hay un líder que está ministrando pero no conoce a Dios. Vemos a un líder que no sabe distinguir entre la voz de Dios y la de otro. ¿Cómo me vas a enseñar a escuchar la voz de Dios y tú no sabes? El joven Samuel había sido consagrado al Señor. Escuche esto. Vivía en el templo, vestía con ropas clericales, ministraba a otros. Sin embargo, no conocía la voz de Dios. ¿Qué cosa? Por eso, en 3 ocasiones, Dios le habla y 3 veces creyó que era la voz de Elí, el sumo sacerdote, que era el sacerdote del templo donde él vivía ahora. O sea que era una voz de hombre cuando era Dios el que le hablaba.
Dile que está a tu lado, ¿te das cuenta? Dios habla y creemos que es un hombre el que nos está hablando. El Señor habla, pero Samuel no podía responder a su llamado porque no conocía su voz. Por eso, como les he señalado desde el principio, no es que es cuestión de métodos ni estrategias, sino de una estrecha comunión con el Dios de nuestra salvación. ¿Quieres que Dios te hable? Intima con Él. Dice, métete a tu cuarto, cierra la puerta y empieza a hablar con papá. Dile cómo te sientes. No trates de hacer oraciones que le sorprendan. A Dios nada lo sorprende, Él es Dios. Pero hay oraciones que sí, no lo sorprenden, pero sí lo conmueven. Y hay fe que conmueve al Señor también, como la cananea, como el centurión. Que Jesús dijo, wow, qué gran fe tiene esta gente. Y la tercera y última tragedia es que tenemos un líder que, contrario a Samuel, conoce la voz de Dios, pero no la escucha o no le hace caso. Hay gente que Dios le habla, pero no hacen caso. Ay, esto como que acá dijeron, yo no oí un amén, oí un ahí. Hay gente que Dios le habla, pero no hacen caso. Permíteme decirle que si tú dejas descuidar tu don y tu talento y el llamado, Dios no va a llorar por ti. Dios va a llamar a otro. Dios va a llamar a otra. Porque la tarea y la obra de Dios no se quedará inconclusa, sino que se ganarán las almas hasta la última y vendrá el deseado de las naciones. Pero usted y yo sabemos cuál es la última. Posiblemente la última está aquí hoy y Cristo venga a buscarnos hoy. Así que este sacerdote conocía, escuchaba la voz de Dios, sabía cuál era, pero ya no la escuchaba y tampoco le hacía caso. O sea, se acomodó, dice que estaba acostadito en un sillón y que estaba viejo y ciego. Pastor, le pasa que estaba viejito, bendito el Señor. Yo me pregunto si el espíritu se pone viejo. Este sacerdote escuchaba la voz de Dios, pero no compartía lo que escuchaba. Y cuando tú no obedeces ni compartes lo que Dios te habla, pues Él deja de hablarte. Dice, ¿para qué le voy a hablar si no hace caso? Por eso se acomodó de tal manera que incluso veía el pecado que cometían sus dos hijos, Ofni y Finés, y se hizo de la vista larga. Y no hizo nada por remediarlo, por arreglar ese asunto del pecado de los hijos de él, que ministraban, se acostaban con las benditas doncellas o con las benditas viudas que venían a traer la ofrenda, y entonces le cogían también la ofrenda de Dios, cogían la mejor pedazo y le daban la sobra y los cueros y los pellejos a Dios. Ay, my God, ¿qué dije? Mis queridos hermanos, el relato dice que después de la tercera vez, Samuel fue a buscar a Elí, y Elí se dio cuenta de lo que se estaba tratando, lo que estaba sucediendo. Entonces le enseñó a Samuel cómo hacer para comunicarse con Dios. ¿Ves que él sabía? No obstante, aunque Elí sabía enseñar a otros, él ya no lo practicaba. Hermano, yo no sé usted. La gloria es del Señor. Pero yo me he metido muchas veces en el cuarto, en mi casa, cuando mi esposa no está, y yo he gritado, parece que están matando a alguien. Porque no siento la presencia, y yo dije, Señor, no aparte tu espíritu de mí, Salmo 51. Porque me muero, mejor quítame la vida antes de que el Espíritu Santo se aparte de mí, Señor. Porque no quiero, ni deseo, ni puedo, ni sé vivir de otra manera que no sea sirviéndole a Dios. Una vez pusimos la mano en el arado, una vez le dijimos, heme aquí, es para siempre, eternamente y para siempre. No puedo resistirme al llamado de Dios. Mira que he tratado, mira que he preparado las maletas, mira que me he querido mudar para Disney World a buscar la felicidad. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y le he creído a Dios, y Ebenezer hasta aquí me ha ayudado. Mi matrimonio está restaurado, mis hijos le sirven a Dios, Dios ha hecho provisión, me ha dado la iglesia más hermosa del mundo, la gente que ora por mí, que me ama. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Les voy a pedir a Dios que los bendiga a ustedes, que los sane a todos.
Si hay que liberarnos de alguna atadura que a veces tenemos, de alguna práctica que a Dios no le agrade, que nos libere también. Y que nos empodere de su presencia y que nos dé hambre del Espíritu. Y que no solo yo, sino todos ustedes digan: Señor, no aparte de mí tu Espíritu, que me muero. Que entiendan que la relación de nosotros con el Espíritu de Dios es de vida o de muerte.